un gusto presentar esta conferencia magistral donde el doctor Alberto Ramírez Martinel nos va a dar una conferencia acerca de las disciplinas académicas universitarias y tecnologías de la información y de la comunicación. En 20 minutos que estuve charlando con el doctor Alberto, me doy cuenta de que todo su trabajo lo precede, como verán en la lectura de la semblanza académica que voy a leer. Alberto Ramírez Martinel es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, donde es profesor en la Facultad de Pedagogía y en el Doctorado de Ciencias de la Computación. De 2012 a 2017 fue coordinador de la Maestría en Educación Virtual de la universidad. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde coordina el área temática de TIC en educación, y también es investigador asociado de la Universidad de Lancaster, Inglaterra, de donde es su doctorado en investigación educativa. Los temas de investigación que cultiva son 4 principalmente. El primero, muy interesante, saberes digitales disciplinarios de los universitarios, también incorporación de las TICs a la educación, producción multimedia, su tercer área de trabajo, y educación virtual. En colaboración con el doctor Miguel Casillas, ha desarrollado una teoría sociológica de las TICs que ha sido empleada para la habilitación digital de docentes en México. Esto va a ser muy interesante para nosotros a través de el ANUYES, el CINED, México X y la misma Universidad Veracruzana. Es autor y coautor de más 70 contribuciones en artículos, libros y capítulos de libro. Y su filosofía de trabajo está basada en una cultura abierta, por lo que apoya de forma pragmática el uso del software libre, gratuito y de código abierto y el tipo de licenciamiento Creative Commons. Los dejo con la charla del doctor Alberto. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, finalmente nos reunimos después de mover las fechas, y qué bueno que sigue el interés y que siguen los profesores y los colegas del Politécnico, institución de gran importancia en Ciudad de México y en el país entero. Yo les vengo a platicar algo de resultados de investigación y pues pondré en contexto lo que verán al final de esta plática. Como decía en mi presentación, la presencia física es mía hoy, virtual no, pero intelectual sí, de Miguel Casillas, colega y amigo con el que he estado haciendo esta investigación. La idea de saber computación, históricamente en México ha estado, y en el mundo, ha estado ligada con saber usar Word, Excel y PowerPoint. Entonces, en esta presentación quisiéramos pues, renovar esa noción de saber computación. Quisiéramos también hablar sobre TIC en educación superior, sobre la incorporación de las TIC, con una sensibilidad al contexto donde se están incorporando, y luego hablaré del caso de la Universidad Veracruzana, donde tenemos 6 disciplinas, 6 campos disciplinarios, donde se agrupan cerca de 100 programas académicos de la universidad. Y presentaré también lo pendiente que tenemos todavía que hacer y algunas cosas que tenemos en el tintero. Brevemente les comento que la Universidad Veracruzana es una institución de educación superior del estado de Veracruz, con presencia desde Tuxpan, Poza Rica, hasta Coatzacoalcos, Minatitlán. 500 kilómetros separan 2 de los campus universitarios. En medio está Jalapa, está Veracruz, Boca del Río, y un poco más al sur, Córdoba, Orizaba. Es una universidad complicada, también geográficamente. Entonces, las tecnologías han sido importantes para nuestra comunidad, ¿no? Uno de los primeros acciones en la universidad fue conectar por videoconferencia algunas de las regiones, lo cual era importante. Imagínense una reunión de un profesor que está en Coatzacoalcos por la mañana y al día siguiente tiene que estar en Poza Rica, y que las carreteras de Veracruz no son altas carreteras, no son construcciones con baches de un carril, carril y medio. Entonces pueden ser
traslados de 10 horas, y el avión pues es impensable por la austeridad, no actual, sino de siempre. Saber computación. Más o menos en 95, con Word, Office, la suite ofimática 95, Windows 95, se volvió un estándar nacional de todos los niveles educativos. Los niños de preescolar, los niños de primaria estaban viendo Paint, estaban viendo algunas cosas de Word, y los de secundaria y los de preparatoria y también los universitarios estábamos aprendiendo a usar Word. Entonces, Office, y digo Word porque era Word, no era procesador de palabras, era Word de Microsoft. Eso es lo que empezamos a utilizar. Entonces fue muy curioso que la habilitación tecnológica de un país haya sido en paralelo con niños de 6 años y con profesores de 50, todos utilizando la misma tecnología. Obviamente se arraigó en las computadoras y en los salones de clase y en las maneras de preparar clase usando la tecnología. Y eso estuvo bien. Me parece que incluso que haya sido una compañía la que haya impulsado eso, no tiene problema. El problema es que siga siendo el estándar 25 años después para todos, que los estudiantes de preparatoria sigan teniendo procesador de palabras, hojas de cálculo y administrador de presentaciones como la materia de computación, de laboratorio de informática, de introducción a computación. Eso sucedió también en la Veracruzana con una de las materias transversales para todos los estudiantes. Hay 5 materias que todos los estudiantes cursan, que se les llama del área de formación básica general, que es un tronco común, y computación básica era una de ellas. Diseñada en 99 y reformada en 2006. Obviamente, pues cambios importantes surgieron, redes sociales fuertes en 2004 con Facebook, aunque ya venía Hi-Fi y MySpace de un poco tiempo atrás. Wikipedia, también por ahí del 2005, Twitter también de la fecha, YouTube, Google como una tecnología muy estable, smartphones por ahí del 2009, 2008, ¿no? Aunque estaba el BlackBerry, pero con Android y con iPhone 3 se vuelven dispositivos mucho más comunes para todos, internet estable de banda ancha, datos más baratos o más accesibles al menos. Entonces, en 2010 la computación era prácticamente pues de bolsillo y móvil, como es ahora, ¿no? Y las materias de computación seguían sin reformarse. Tenían algunas correcciones que habían hecho los profesores protecnológicos, pero no era oficial. Si te tocaba con el profesor que se apegaba al programa de estudio, seguías estudiando, seguías abordando temas que fueron diseñados en 1999. A esta noción inicial de usar el sistema operativo Windows XP en ese momento y una suite de ofimática, se van agregando, por ejemplo, el manejo de correo electrónico y de búsquedas en internet, ¿no? Eso se vuelve el estándar de saber computación. Si te preguntaban, ¿sabes computación? La manera de contestar era manejo ofimática, sí consulto mi correo y hago búsquedas, sí sé, ¿no? Pero ¿será lo mismo computación para ingenieros civiles que computación para licenciados en biología? Me parece que eso tendríamos que reflexionarlo como instituciones de educación superior. Después se agregaron pues las redes sociales, los mensajeros, búsquedas avanzadas en bases de datos de alta especialización y más que volver las herramientas para los estudiantes, se consideraba como la computación que distraía a los estudiantes, ¿no? Decisiones de dejar el celular fuera de clase porque lo distrae. Ya no quiero escribir en el pizarrón porque si me equivoco y le toman foto, luego hasta un meme de mi pizarrón van a hacer. Entonces hay un nuevo cambio, hay una nueva visión, un cambio importante de las tecnologías que sí son académicas y de las que son distractores en el aula, cuando tendríamos que haber orientado. Y ahora estamos pagando como sistema educativo, retomando un poco la plática anterior, que nuestros jóvenes, que nosotros mismos
conduzcamos con el celular en la rodilla, en el muslo, que veamos el WhatsApp durante el cine y lampareemos al de atrás, o que circulemos packs de las compañeritas, o que hagamos ciberbullying de los profesores y de los estudiantes, de nuestros compañeros, porque no hubo, más allá de una educación tecnológica, informática, no hubo una sensibilización del uso de la tecnología con un enfoque social. Tendríamos que ser nosotros, como instituciones educativas, los que decimos cuáles son los buenos y los malos usos de la tecnología, en lugar de pasar con la canastita al principio de clase con los celulares y dejarla ahí, y que afuera sigan usándolos de manera pues inadecuada. Hay una división entre las TIC formales y aptas para el contexto educativo, las que debemos enseñar, y las que no queremos enseñar y mejor las prohibimos. Y eso tendríamos que cambiarlo. Pareciera tarde, porque todos tenemos ya vicios y mañas usando la tecnología digital, pero si lo vemos otra vez cronológicamente, tenemos 10 años usando el celular intensamente, como lo usamos ahora, y pues podríamos usarlo de una manera distinta si reorientamos los usos, por lo menos los usos académicos, ¿no? Y bueno, fomentar una ciudadanía digital y una, llamémosla, literacidad digital, para que los estudiantes puedan utilizar el celular como una herramienta, y bueno, y todos los sistemas digitales. En la educación superior, las TIC se han incorporado de distintas maneras y en distintos espacios, al menos en 4. Y en el marco de esta reflexión de la educación 4.0, donde la conexión y la colaboración es importante, pues podríamos hacer esta reflexión sobre cómo las TIC tendrían un papel protagónico en estos cambios, en estas revoluciones. Es interesante considerar que es una revolución que sigue en curso. No hemos llegado a donde tenemos que llegar. Entonces, los cambios de repente se vuelven pues obsoletos, aunque siguen siendo tecnológicos. Por ejemplo, el CD-ROM, ¿no? Que es una tecnología que reemplaza a los LP o a los cassettes de video y demás, y hoy ya está de salida. Es más, bueno, ya aceptamos que está de salida, ¿no? Aunque algunas tesis te las piden en CD-ROM, y aunque tú no tengas cómo leerla en tu computadora, pero digamos que ya va de salida. Y algo similar está sucediendo con la USB, ¿no? Los equipos más nuevos, más modernos, no tienen lector, una entrada de USB. Entonces, el almacenamiento físico está siendo obsoleto. Por supuesto que todavía vivimos en la transición, y entonces si yo no llego con mi memoria al Congreso y me dicen, ay, es que en este salón no hay internet, pues entonces ya me quedo perdido en la transición entre el pasado y el presente futurista, ¿no? Entonces hay que traer la memoria por si no hay internet, y el archivo en la nube por si la computadora no tiene lector de memoria. Y eso lo podemos pues pensar también, que necesito el adaptador para el VGA por si no trae VGA, y el de HDMI. Entonces traemos una bolsita con adaptadores para conectarnos con el pasado, para seguir vigentes con los aparatos y dispositivos que están de salida. Eso en los dispositivos es evidente, pero en las técnicas de operar con la tecnología también lo es. Un sitio que fuera famoso, que fuera importante hace un par de años, hoy deja de ser tendencia, ¿no? Es una web en tiempo real, una web rápida, una web que va cambiando. Es más, ya no hay web, ya no hacemos consultas en internet, ya no nos metemos a www.algo, todo está cooptado por Facebook, todo entramos por Facebook, todo entramos por redes sociales. Los estudiantes, los jóvenes que están experimentando una sesión de internet es WhatsApp y Facebook. Cuando nosotros explorábamos internet, nos sentábamos en el buscador y teníamos esta idea de empecé buscando tal concepto y terminé viendo videos musicales o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa navegación, esa bifurcación entre mi manera de pensar, ya hoy está dirigida por Facebook. En los videos es lo más profundo que puedo llegar, ver un video y seguir viendo otros 5 videos,
pero ya la experiencia de web ha cambiado también. Entonces es una revolución, sí, pero que sigue en curso y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y las instituciones que son más lentas, son más obesas, más aletargadas, pues también viven una línea de tiempo distinta a las líneas comerciales, a las líneas de tiempo personales, a la línea de tiempo de los más jóvenes, de los más protecnológicos. Entonces coexistimos en un salón de clases, profesores, tecnología, estudiantes con distintas visiones de lo que tenemos que usar en clase. Sin embargo, y quisiera que este fuera un acuerdo general, nacional, la noción de saber computación basada en ofimática ha quedado superada. No queda claro qué quiere decir saber computación ahora porque tendría que ser una propuesta disciplinaria. Tenemos entonces TIC en la gestión, TIC en la infraestructura tecnológica para el egreso de los estudiantes y para las necesidades de los profesores. En los procesos de gestión universitaria podemos ver cómo las tecnologías de información y comunicación han mejorado procesos, por ejemplo, en la nómina, en el control escolar, en el acceso a los horarios, a portales educativos, a alta y baja de materias, a preinscripciones, a sistemas de información, incluso a observación de Learning Analytics, o que podríamos pensar criticando que si es Learning Analytics o Learning Surveillance, ¿no? como una cámara que está observando si el alumno hizo, si entregó o si el profesor va siguiendo el manual del curso, ¿no? Dependiendo de ciertos puntos de observación. Todavía no tenemos tantos puntos de observación, pero ya hay brazaletes que demuestran el estado de ánimo del estudiante y entonces si estuvo alegre en tal curso, si estuvo preocupado, entonces eso no sé si sea analítica o también el Big Brother pues masivo y potenciado. Sobre las características tecnológicas de la infraestructura institucional, es importante la conectividad, nunca será suficiente. En la medida en que sea más ancho el ancho de banda, los estudiantes estarán viendo streaming o estarán viendo video, o estarán descargando, entonces nunca será suficiente, pero sí tendríamos que definir cuánto es lo mínimo para cada rincón de la universidad o para cada salón de la universidad. Y es lo que decía de líneas de tiempo distintas. Por un lado estamos hablando del cómputo en la nube, pero aquí solo llegan 3 rayitas del 3G o una rayita, o tengo que usar mis datos porque el Wi-Fi tiene bloqueado esa página. Entonces estamos en esa transición todavía. Los equipos de cómputo, que creo que hay una pérdida en uno de los logros de principios de siglo. Los estudiantes de las instituciones de educación superior llegaban en el 2000, 2005 con sus computadoras, con el software instalado, hacían uso del software y había una enseñanza de la informática disciplinaria. Con el teléfono celular, algunos creemos que el celular reemplaza a la computadora y entonces ya no traemos la computadora y el maestro está hablando de cómo instalar SPSS y yo digo, sí, pero no puedo instalarlo porque no tengo, el celular es una herramienta distinta a la computadora. Entonces, en el 2005 que los estudiantes llegaron con computadoras a los salones, esas computadoras se salieron y hoy están llenas de celulares y como nosotros estamos tratando de enseñar todavía pues algo de escritorio o algo con internet, la enseñanza con apps pues principalmente con apps todavía no es parte de lo que estemos dominando, entonces es más fácil prohibirlo. Y además las apps no necesariamente son tan poderosas como un software especializado. Entonces creo que el celular ha hecho que los estudiantes nos queden a deber tecnológicamente o las instituciones queden a deber también en infraestructura tecnológica para la enseñanza del software y de las bases de datos especializadas en los salones de clase. Por supuesto que hay dispositivos digitales complementarios que van enriqueciendo pues la actividad cotidiana de la vida pues institucional. El tema del licenciamiento de software, pues también creo que ya no es un debate tan aguerrido como antes, donde vamos sobre software libre o vamos sobre software propietario. Ahora podemos coexistir, ¿no? En una computadora
con Windows, podemos tener Mozilla Firefox y no pasa nada, nadie se ofende de que tenemos software libre y software propietario en una misma computadora. Sobre el enfoque disciplinario de las TIC, que es lo que voy a hablar al final de esta plática, lo que buscamos es definir qué es lo que deben de saber los estudiantes al egresar sus programas educativos. Comentábamos en la mañana que las instituciones de educación superior no saben cómo vienen los estudiantes que ingresan a la institución en materia de TIC. No sabemos cuánto saben, no sabemos si tomaron cursos adicionales, si saben más que yo, que es el temor de hace unos 10 años, todavía presente en algunos casos. No sabemos si no saben nada, si es la primera vez que tomaron una computadora en sus manos. No tenemos idea de cómo vienen. En el caso de inglés, por ejemplo, está resuelto. Hay exámenes de entrada, hay preguntas que nos permiten observar, incluso estándares internacionales para saber entrar a un posgrado, te piden 450 puntos de TOEFL, demás, ¿no? Hay ciertos estándares, pero de computación, de informática, no sabemos cómo vienen. Y el problema no es ese. El problema es que no sabemos cómo queremos que egresen. No hemos discutido qué deben de saber los estudiantes de arquitectura sobre TIC al terminar. No hemos discutido qué deben de saber los biólogos, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, los filósofos al terminar sus programas en materia de TIC. Si te toca un profesor protecnológico, te enseñará mucho. Pero si te toca alguien que no lo es, pues no te enseñará. En la medida en que no se incorporen las TIC a planes y programas, la incorporación o los temas de TIC en clases serán azarosos. Dependerán de las personas y de los intereses de cada uno de los profesores. Ahora, si un profesor protecnológico dice que este software es el bueno, probablemente lo esté haciendo de buena manera, pero no necesariamente es una decisión colegiada. Agradecemos la buena voluntad del profesor, pero en la medida en que no pase por el colegiado, esto será ilegítimo. Tenemos que volver estas prácticas de incorporación a la educación, pues reflexivas y legítimas. La idea de saberes digitales de los profesores. ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber un profesor, sea de primaria, de secundaria, de bachillerato o de educación superior? ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber de TIC para poder operar? Bueno, pues eso tendríamos que definirlo como instituciones de educación superior. Hay algo común en la disciplina de la docencia, que es el manejo de ciertas aplicaciones, ciertos software, ciertas tendencias, ¿no? No podemos negar que PowerPoint se legitimó como una de las herramientas preferidas por los docentes, pero no es la única, y entonces tendríamos que definir cuáles son los saberes digitales de los docentes. Y después, en un segundo momento, cuáles son los saberes digitales de los docentes del área de ingeniería. ¿Qué tienen que saber los docentes de ingeniería? Y veámoslo en dos sentidos: las herramientas tecnológicas para la docencia y las herramientas tecnológicas que debo enseñar a mis estudiantes para que ellos manejen. No voy a enseñar mi clase con ArchiCAD. Voy a enseñarla, a lo mejor sigo con PowerPoint, pero tengo que enseñarles ArchiCAD para que mis estudiantes de arquitectura terminen y lo sepan utilizar al concluir sus estudios. Entonces, vendría esta discusión doble con cómo enseño y qué enseño en materia tecnológica. Bien, la idea es considerar que hay un contexto, que hay una cultura disciplinaria. Cuando ustedes llegan a la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, sabes que has llegado a esta facultad por la forma en que están vestidos los estudiantes, por la forma en que se conducen, por la forma en que hablan y no lo podrán negar, por la forma en que escriben, ¿sí? Los estudiantes de medicina tienen una cultura disciplinaria incorporada que los hace estudiantes de medicina. Creemos que hay una cultura digital también incorporada en las disciplinas universitarias, en las disciplinas de la educación superior. Que los médicos también usan el celular de una forma, también usan el software de una forma y también usan bases de datos de una forma característica de esa, digamos, de esa fauna disciplinaria, ¿no? En medicina es evidente, quizá por las batas y los zapatos, pero esto sucede también en sociología, sucede en ingeniería, sucede en psicología, sucede en otras disciplinas universitarias. Hay
Hay dioses y demonios en las disciplinas de educación superior y creemos que hay un hábitus digital, que hay una cultura digital en la forma incluso de la postura, en las valoraciones tecnológicas, por ejemplo en las áreas técnicas, ponerle estampita de GitHub, de Firefox, de Wikipedia a tu laptop es importante y está bien visto. Pero si yo lo hago en una disciplina, por ejemplo, en psicología, ¿cómo vas a manchar tu laptop? Además, si es cara, ¿cómo le vas a llenar de pegamento? Entonces hay valoraciones distintas, ¿no? Y estas valoraciones están ligadas a la cultura disciplinaria. Entonces hay una cultura digital disciplinaria que hace que los usos sean específicos de las poblaciones, de las instituciones de educación superior. Podemos observar a la universidad, a la institución de educación superior, a las normales, a los institutos tecnológicos, como el epicentro de la revolución tecnológica. Y hay distintos niveles de uso. Hay un uso ya más aceptado, arraigado, general de las computadoras. Todo mundo usa con soltura el procesador de palabras. Hemos visto en esta investigación con profesores del área técnica que esperábamos que usaran software muy especializado. Hemos visto que lo usan, pero que terminan en Excel para manipular los datos, para darle forma, porque Excel pudiera ser como una herramienta universal que les da confianza, que les permite manipular los datos de alguna forma con la que se sienten pues a gusto, ¿no? Pensábamos que pudieran hacer uso de software como R, ¿no? Pero después de que sí lo usan, los CSVs exportados los trabajan en un software de más confianza. Entonces, hay un uso genérico de buscadores, las búsquedas más avanzadas, todavía trivializadas, pero avanzadas, pues en Google Scholar, ¿no? Sin entrar a las bibliotecas digitales, a EBSCO, Springer y demás. Pero sí hay usos genéricos. Y hay también un sello disciplinario. Creemos que las TIC disciplinarias, si bien hay valoraciones, decía, en las marcas, en las maneras de usar la nube o ciertas redes sociales, lo disciplinario en las TIC se ve en el software y en las bases de datos. El software de Avogadro no lo usa nadie más que los químicos y son ellos los expertos en el uso de este software. La figura del líder tecnológico de las instituciones de educación superior, como el que sabía todo, como el que resolvía las dudas sobre cómo mando a imprimir o cómo proceso estos datos, hoy este software disciplinario ha superado a cualquier figura tecnológica de las instituciones de educación superior. No sabría nuestro líder tecnológico dar respuesta al uso de una correlación de variables en SPSS. No tendría por qué saber cómo interpretar los datos de un sistema para la construcción y modelado de edificios. No hay conocimiento disciplinar. Digamos, lo disciplinar se ha apropiado y ha hecho que la tecnología se vuelva su herramienta. Antes era la herramienta per se y era de un uso genérico. Ahora es de tal grado de especialización que es sorprendente. Les decía que hicimos esta investigación con profesores de la Universidad Veracruzana y tenemos listados de por lo menos 1,500 programas y bases de datos distintas, unos que ni siquiera podemos pronunciar, ¿no? Y serían ellos los expertos. Y eso vuelve a regresar la figura de autoridad académica a los profesores. Son los profesores los que tienen que aprender a usar el software especializado de su área. Y son las instituciones de educación superior las que tienen que conseguir a las personas que puedan capacitar a los profesores para que puedan volverse otra vez los intérpretes de estos datos que se están manipulando en software de alto grado de especialización. Lo mismo en bases de datos especializadas. Bueno, históricamente, y como se decía al principio, que la noción de una alfabetización nacional en paralelo sobre Word y Windows, lo mismo sucedió con los tomadores de decisiones, que eran tecnócratas que buscaban pues quizá ahorrar, ¿no? Comprando más máquinas o con tales características, y entonces entras a una escuela de humanidades, por ejemplo, y hay computadoras con retina, display y
iCore no sé qué 11, y de repente solo los ves usándolos un procesador de palabras. Entonces habría, digamos, también el ancho de banda tendría que ser de distintos anchos. Si en humanidades solo mandamos textos, pues que sea más angostito. Pero si en artes mandan videos, mandan instalaciones, mandan música, pues hagamos más ancho el ancho de banda. En las instituciones lo normal era decir, pues mejor cerremos Facebook y YouTube y entonces ya está más fluido. ¿Y qué tal los sociólogos que tienen que ver los periódicos o que tienen que ver los de idiomas, tienen que ver acentos en videos de YouTube y están bloqueados por una decisión de escritorio? Entonces, esas decisiones de las especificaciones de las computadoras, de las bases de datos que compran las bibliotecas, que ya compramos millones de pesos, pues sí, pero no las usamos, ¿no? O enséñenos a usarlas o compren las que estamos usando. Entonces, creo que debe de haber otra vez una comunicación entre los docentes y los tomadores de decisiones en las instituciones de educación superior. Y creo, por supuesto, que necesitamos al experto en cables, fierros y licencias en las instituciones, pero creo que no tiene que ser la persona que toma las decisiones en materia de incorporación de TIC a la educación superior. Esta incorporación no ha sido homogénea y se ha dado de distintas maneras. Hay carreras más proclives, hay algunas otras que no se inclinan tanto por las tecnologías y eso se puede observar. Y es parte de lo que les vamos a mostrar. Hay nombres de programas distintos que algunos son de uso cotidiano, por ejemplo AutoCAD, prácticamente todo el mundo sabemos de qué sirve, de qué va, cómo lo usan, quiénes son los usuarios principales, aunque los arquitectos dicen AutoCAD ya no lo usamos, nosotros usamos ArchiCAD, ¿no? Pero en general hay un boom de software especializado. Bien, les voy a presentar los datos que sacamos en esta investigación. El uso genérico, pues sí, es software de oficina, lectores de PDF, Prezi se posiciona como una herramienta interesante, bonita, que marea, pero bonita, para presentar contenido. El sistema operativo sigue teniendo algunas aplicaciones que siguen siendo utilizadas y bueno, algunas funciones y herramientas y servicios de Internet. Estos datos nos los dan profesores con los que trabajamos hace 3 años. Ahora hemos hecho esto lo hicimos a través de una encuesta. Son 1000 profesores los que contestaron la encuesta y ahora hemos hecho un trabajo con 200 grupos focales, con 550 profesores que estamos por publicar y estaríamos por contrastar con esta primera visión mucho más cuantitativa. Entonces hemos privilegiado la voz, aunque ha sido una tarea maratónica de hacer trabajo en mesas con profesores. Bien, ahí está digamos, la cantidad de profesores, son 1600 profesores los que contestan esta encuesta. Las áreas académicas de la Veracruzana son artes, humanidades, económico-administrativo, área técnica, biológico-agropecuario y ciencias de la salud. Hay áreas más grandes, más pequeñas. La Universidad Veracruzana es una universidad históricamente de arte, donde se privilegia el teatro, el jazz, la orquesta, la literatura, ¿no? Entonces hay una vena importante de la cultura en Veracruz, especialmente en Jalapa. Lo que hicimos fue preguntarles a los profesores. La pregunta era así: además de Word, Excel y PowerPoint, ¿cuál es el software específico de tu área académica? ¿Sí? Además de Word, Excel y PowerPoint. Así fue. Y en el área de artes, vean esta nube de palabras que hicimos con las frecuencias de los respuestas. Sibelius, un software para músicos. Photoshop, un software universal también, pero para modificación de mapa de bits. GarageBand, InDesign. Se logra ver un sello disciplinario en el área de artes. O sea, hay una valoración del área de artes para el software especializado. Quizá no se alcance a ver bien ahí, pero bueno, si quitamos algunas de las menciones que les pedimos que no mencionaran de Google, de software genérico,
nos quedaría un 41% de presencia de software especializado. O sea, la presencia del software especializado en artes es importante. En el área académica de humanidades, que preguntamos igual, sale Word, PowerPoint, Google y Excel como los grandes software, a pesar de que dijimos que además de esos, ¿no? Entonces, pareciera que no hay un software propio del área de humanidades. Ahí se alcanza a ver SPSS, ¿no? Como el software estadístico de los sociólogos, que empieza a usarse también pues más ampliamente y con más seguridad, ¿no? Eminus es una plataforma, es la plataforma de aprendizaje que tenemos en la Veracruzana, que también utilizan. Entonces, al quitar Word, PowerPoint, Excel y Prezi, pues nos queda solamente un 3% de publisher ahí, del top 10, SPS, aunque se deja ver ahí que va saliendo, no aparece en los principales, y dejamos publisher por dejarlo, porque tampoco es un software propio del área de humanidades. En el área económico-administrativo, también aparece Word, Excel y PowerPoint, aunque por ahí se ve COI, NOI y Aspel, ¿no? Que son programas que también conocemos. En la tabla, digamos, de en medio hay un porcentaje un poco mayor, y Aspel, COI, Photoshop también aparece, Corel, R aparece, que es importante, Aspel y SAE. Bueno, entonces vemos que se aleja también, se empieza a alejar, aunque está arraigado en el software de oficina. Área técnica, MATLAB, Arduino, Inventor, AutoCAD y otros, FluidSim y demás, matemática. Bien, aquí hay una variedad mayor, pero sigue siendo Excel pues importante. Podemos ver ahí AutoCAD como uno de los más grandes, con un 35% de presencia de las menciones distintas al software general. GeoGebra, SketchUp, CorelDRAW, FluidSim, Mathematics, Photoshop. Bueno, hay algo ahí de presencia de software especializado. Área biológico agropecuario, oficina, ¿sí? Muy centrado en la oficina. Dejé otra vez CorelDRAW solo por dejarlo, porque no había un software propio. Ciencias de la salud, SPSS, que no es exactamente el área de ciencias de la salud. Hay un software estadístico de medicina, MedStat, que podría ser mucho más valorado, pero no. Pero a diferencia de otras, si alcanzan a ver en esta nube de palabra, hay menciones chiquitas, hay muchas, hay una mayor dispersión de menciones. Pero bueno, otra vez SPSS. Bien, la reflexión sobre, a ver, vamos a ver esta. La reflexión sobre esa intervención. Si en el eje horizontal pensáramos que está el uso bajo, medio y alto del software de oficina, y en el otro eje está software disciplinario con bajo, medio y alto, como comunidad podemos observar que biológico, agropecuario y ciencias de la salud tienen un uso bajo de software especializado y tienen un uso alto de oficina. En ambos casos hay una población de profesores con valoraciones hacia lo tradicional. Comentaba que cuando fuimos a medicina nos dijeron, si lo que vale la pena en medicina es el tacto. Déjense de simuladores, déjense de software, lo importante es el tacto. Y los profesores respaldaron la visión del colega. Entonces hay un apego a las tradiciones que no los han permitido explorar el software que pudiera, por supuesto, no reemplazar el tacto, pero potenciar algunas otras de las actividades que están haciendo con software especializado. El caso de humanidades, ya había algunas menciones, pero sigue todavía con un uso de software de oficina medio, pero muy bajo en software disciplinario. Si recuerdan la nube de palabras de artes, pues esa sí tenía un alto grado de una presencia alta de software disciplinaria y pues prácticamente una pues presencia nula del software de oficina, lo cual no quiere decir que no usen. La pregunta era, además de, ¿qué usas de especializado? Entonces podemos ver cómo artes y técnica están incorporando nuevos programas, incorporando nuevas estrategias
tecnológicas para la enseñanza y como temas de estudio en materia tecnológica. Área económico empieza también a despegar y tendríamos como institución que trabajar con las áreas que están alejadas del software especializado. Eso nos podría, como institución, ofrecer un panorama para la formación de profesores. Tendríamos que quitar ya ese curso de Dreamweaver para todos y de Word avanzado, ¿no? Y pensar en software especializado para médicos, para odontólogos, para enfermeras, quiroprácticos o en el área de biológico agropecuaria, para el área de biología, para el área de agronegocios. Tendríamos que ir como institución haciendo que el software especializado fuera caminando en esas áreas, porque no podemos negar que los estudiantes tienen que aprender el uso de software especializado, tienen que acostumbrarse a manejar bases de datos, sistemas de información, dispositivos especializados, software licenciado o de licencia abierta. Entonces las instituciones tendríamos que voltear hacia un estado actual de cómo están nuestros profesores y empezar a pensar hacia dónde queremos que vayan los profesores. Tenemos todavía una tarea pendiente, en un próximo momento haremos este ejercicio con software especializado. Las nubes de palabras serán, con fuentes de información, las nubes de palabras serán sobre bases de datos y fuentes de información y podríamos observar ya este sello disciplinario en la Universidad Veracruzana. El tema lo estamos, decía los 200 grupos focales que hemos trabajado, ahora los estamos documentando en 6 libros, saberes digitales para cada una de las áreas disciplinares que trabajamos en la Veracruzana y esperamos que para el próximo año estén ya publicados con una licencia flexible, descargables y que sean insumos para las discusiones colegiadas, no solo de la Veracruzana, sino en otras instituciones de educación superior. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por la charla. Fue muy interesante, sobre todo porque en el Instituto Politécnico Nacional estamos en un momento en el que los profesores tenemos que repensar nuestro papel hacia esta transformación que quiere emprender el instituto con la educación 4.0. Fue muy interesante las líneas de tiempo, cómo la investigación y la tecnología tienen una mecánica de producción que no precisamente se corresponde con la transformación que tenemos los profesores o se vive en las aulas. Es importante saber que en la transformación se requiere pensar en el perfil tecnológico, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores y, bueno, nos has mostrado una investigación muy interesante que podemos a lo mejor trabajar aquí en el instituto y compararnos con la Universidad Veracruzana. Voy a empezar a leer las preguntas que nos han llegado, que son muchas. ¿Cómo manejar el tradicionalismo, la resistencia y la inclusión de software o apps por parte del docente? Yo creo que hay que manejarlo con respeto. Las universidades han contratado a los profesores porque confían en nosotros, porque somos los expertos en el área, porque hemos estudiado, nos hemos preparado y sabemos de nuestro tema disciplinario. Sí hay que sensibilizar en distintos temas, no solo TIC, a lo mejor ciudadanía, sustentabilidad, participación y demás, por supuesto incorporación de las TIC, pero esta resistencia hay que manejarla con respeto. Nuestros profesores son el capital cultural, el capital más importante de nuestras instituciones de educación superior y hay que enseñar todo lo que hay, pero hay que respetar las prácticas. Los cambios institucionales no se dan de arriba abajo, se dan de abajo arriba. Entonces hay que enseñar a la base de las instituciones, a los profesores, qué es lo que hay, ¿no? Sucedió con PowerPoint, todos lo usamos. Bueno, pues ahora enseñemos otro tipo de programas, encontremos cuáles son los 2 o 3 programas disciplinarios que deben de manejar los profesores y que vayamos trabajando para que se incorporen, así como se hicieron otros programas, los profesores se vayan apropiando
de esta tecnología. Para los que no hicieron papelito, ahí está mi cuenta de Twitter, me pueden mandar la pregunta por Twitter también. Gracias, Alberto. Hay otras preguntas relacionadas con esa misma. Nos escribe Susana Callejas de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, qué bueno que nos acompañe. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer un docente para habilitarse en las herramientas digitales? Y la pregunta del profesor Juan José Villalpando de la ESIA, que es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, perdón. ¿Qué debe permanecer? ¿Qué es lo que sí se debe rescatar de la práctica docente del profesor? Sobre el tema de habilitación tecnológica de profesores, creamos un MOOC, Massive Online Open Course, para México X, curso abierto, masivo y en línea. Se llama Saberes Digitales para docentes. Son 3 niveles. Hemos terminado el primero y hemos registrado 25,000 inscritos de profesores de educación básica, media superior y normal principalmente. Es un curso abierto, gratuito, 5 semanas, que permite habilitar o bueno, reflexionar sobre la incorporación de TIC a la práctica docente. El curso, si ustedes se meten a México X es la plataforma federal administrada por Televisión Educativa, por Aprende 2.0, por la Secretaría de Educación Pública, donde se están hospedando cerca de 180 cursos abiertos, masivos y en línea. Uno de esos cursos se llama Saberes Digitales para Docentes, que es el que diseñamos en la Veracruzana y que ahora está por terminar. Son 5 semanas, está la semana 4. Probablemente en febrero del próximo año se vuelva a ofrecer y para mayo se ofrecerá el nivel 2, los 2 gratuitos y serían 3 niveles. ¿Qué se debe rescatar en la práctica docente? Yo creo que al maestro como experto. Eso es lo que tenemos que cuidar como instituciones. Los maestros, y en este enfoque de 4.0, son los que saben del área disciplinaria, son los que con su experiencia, con el discurso, con la plática del pasillo o dentro del aula, los que hacen que el estudiante parezca estudiante de medicina, parezca estudiante de sociología, parezca estudiante de arquitectura. Esa cultura disciplinaria se mama y es el profesor el que tiene que exponerse con esta experiencia, con esta pues manera de ser, con este exis, ¿no? Y creo que eso tendríamos que también pensar para la educación virtual. La cuestión del consumo de contenidos no es suficiente. Hay que ver los rituales de los profesores cuando llegan al salón, las anécdotas, la vida misma del profesor, que es lo que hace que el arquitecto de la ESIA forme a sus estudiantes, ¿sí? Con sus acciones y no solo pasándoles un libro. Sí, la universidad, la institución superior es textocéntrica, sí, pero el discurso del profesor es muy importante y forma a los estudiantes. Entonces, ¿qué hay que rescatar de la práctica? Pues el protagonismo del profesor encauzando, no hacer más largos sus discursos, pero sí encauzando a los estudiantes. Gracias. Alberto, en el instituto tenemos un área muy importante de ciencias médico-biológicas y por supuesto hay una pregunta del área, del profesor, la profesora Zamudio. Dice, en el área de la salud existen muchos software y aplicaciones que ayudan, pero muchos no son de libre acceso. Específicamente para las áreas de química, biología, farmacéutica, urge software de laboratorios virtuales, ya que cada vez más se limita el uso de animales, reactivos y equipos a los que no cualquiera tiene acceso. Y pregunta, ¿por qué se limita el trabajo multidisciplinario para desarrollar este software? Bueno, no podemos negar que el software es un negocio importante y que habrá quien decida pues cobrar y está bien, ¿no? Si tú compras un libro de 20 o no sé, de 200 páginas en 500 pesos y otro de 300 en 80 pesos, vamos, lo que estás cobrando no es la tinta ni el papel, sino lo intelectual. Entonces el software, vamos, hay una tendencia que tiene que verlo como un negocio.
Y yo creo que en lugar de pelear como instituciones de educación superior, hay que pues cotizarlo y hay que presupuestarlo. Si hay que comprar licencias, hay que comprarlas. Así como compramos computadoras hace 20 años, así como se compraron las pizarras de enciclomedia igual hace 20 años, bueno, pues pareciera que es útil porque lo podemos palpar y el software como es un objeto digital, creemos que no vale la pena comprarlo, pero si los estudiantes tienen que saber SPSS, perdón que lo use tanto, pero que se usa mucho, si tenemos que usar SPSS, pues las instituciones tenemos que comprar SPSS o la licencia de una facultad o la licencia de toda la institución. Lo que hemos estado reflexionando en torno al uso de software es tener polos de información de alta, digamos, de alta ingeniería. Si tuviéramos un laboratorio especializado de software de análisis cuantitativo, de software de análisis cualitativo en la ESIME, bueno, pues entonces ahí, si yo tengo clase, pues puedo apartarlo y voy para allá. O sea, si en contenido trascendemos la idea de Word, Excel y PowerPoint, también en laboratorios. El Word y Excel lo traen los alumnos en sus celulares. Tengamos laboratorios de alto uso de especialización. Tengamos laboratorios con software carísimo de medicina, con software libre de medicina, con software de arquitectura, donde yo pueda apartarlo y pueda ir a verlo. Vamos, que se vuelva otra vez importante el laboratorio de cómputo y que no sea solo el espacio para imprimir mi tarea, que se vuelva un espacio para que yo pueda manipular el software de alto grado de especialización y que ahí el laboratorista sea un experto y que pueda ayudar a los estudiantes, ayudar a los profesores y que yo pueda apartar una máquina por una semana y sé que ahí están mis datos y sé que ahí está mi investigación y que no me la pueden borrar hasta que termina mi periodo de trabajo. Entonces, hay que repensar la manera de licenciar o de tener software licenciado en las universidades. Y creo que con polos tecnológicos en las universidades, además podríamos movilizar a los profesores que vayan de una escuela a un instituto, a una facultad, sabiendo que ahí sí están los expertos. Y no compro con un recurso federal mi licencia de Atlas T que dura un año, mi proyecto pues solamente voy a manipular datos un mes y 11 meses no se usó esa licencia y vive en mi computadora y nadie la utilizó. Gracias, Alberto. Hay una pregunta recurrente. ¿Dónde se consiguen programas o software de licencia abierta para las diferentes áreas que se trabajan en el instituto? Ciencias sociales, físico-matemáticas y médico-biológicas. Y voy a leer una última pregunta de la profesora Guillermina de una de los bachilleratos del Politécnico, que quiere saber cómo son las aulas en la Universidad Veracruzana, con qué equipo de cómputo cuentan y qué tal la conectividad en las aulas. Como decía, el conocimiento del software especializado le hemos pasado esa estafeta a los profesores. Son los propios maestros, investigadores y estudiantes de cada área los que se han hecho expertos en cuál es el bueno y cuál no es adecuado. Imagínense que se les ocurre comprar un saxofón para un familiar ahora en Navidad y si no tocan música, ¿cuáles son los criterios para seleccionar ese saxofón? Yo escogería el más brilloso, ¿no? El más doradito, ¿no? Mis criterios son simplones, ramplones. Entonces, para que yo pueda sugerir el software adecuado de música, pues no tengo ni la autoridad ni el conocimiento. De medicina, pues igual, ¿no? Y es interesante porque ni los médicos lo están manejando. Ya vieron en las nubes que los profesores, los expertos, están alejados del software especializado. Entonces, como universidad tenemos que invitar a ponentes especialistas en esos campos para que sean ellos los que empiecen a, decía, en cascada, capacitar a los profesores, a la comunidad, para que sea un experto, una escuela del pensamiento, un usuario experto de un software el que empiece a fomentar el uso. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que pedir como Instituto Politécnico a los directivos, a las áreas de innovación,
traigan eventos de alto grado de especialización, donde venga un profesor y nos hable de cómo usó tal software y después haya un taller y entonces yo ya me apropio de esa tecnología. Y las aulas de la Veracruzana pues son iguales a cualquier otro salón. Las que están cerca al ruteador tienen un poquito más de Wi-Fi, a menos que te toque de 11 a 2 porque entonces no está saturado. Hay cañones con VGA, entonces si llevas una computadora que tiene HDMI, pues no la puedes conectar. Los mouse o mice del primer piso y los teclados están arrancados porque pues se les dio la gana a los alumnos arrancarlos. O sea, la infraestructura tecnológica es pues igual a cualquier otra institución. Tenemos una universidad veracruzana intercultural, un modelo con 4 sedes, y cuando se crea en 2007 se equipa un aula multimedia con iMac y con tecnología multimedia de última, pero de 2007. Entonces ahorita pues son iMacs de las delgaditas pero gorditas, o sea, ya no alcanzan, no soportan Final Cut o otro tipo de software. Entonces creo que hay que privilegiar al software y no al hardware. Esa sería también una sugerencia para las instituciones, ¿no? Está bien que se compre tecnología, pero es el software lo que tenemos que manejar. Aquí está Francisco Guzmán Gámez, que es un visionario también de la tecnología. Está trabajando en el piso de aquí abajo, con reflexiones y terminando el doctorado. Colega del grupo de trabajo, trabajamos hace 5 años, ya no sé. Y bueno, tiene también opiniones muy, muy acertadas de lo disciplinario. Francisco hizo una tesis sobre saberes digitales con estudiantes de las interculturales, y entonces teníamos el grado alto, medio y bajo, y lo que descubre Francisco es que tenemos un grado 0 en algunos casos, ¿no? Que teóricamente no concebíamos, y sí hay grados ceros, y eso también consideremos que hay grado 0 en profesores, en estudiantes. Entonces seamos sensibles como instituciones y tratemos de pues recordar que somos instituciones educativas y que promovemos la educación de todos, en todos los niveles, y que tendríamos que, como derecho laboral, ofrecer capacitaciones de distintos niveles para nuestros profesores, los que apenas están empezando y los que están usando más y los que ya son expertos. Entonces, bueno, ahí están mis coordenadas. Francisco, igual vale la pena platicar con él. El departamento de innovación también es un centro para acercarte, y estos foros pues son especiales para fomentar las pláticas. Agradecemos la presencia y bueno, seguimos. Por supuesto que agradecemos su presencia, pero sobre todo la magnífica charla que el doctor Alberto Ramírez Martinel nos ha ofrecido, y le hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en el 13º Foro de Investigación Educativo. Muchas gracias.